Bien, veo que está Felipe Londoño, uno de los próximos invitados, ya aparece su imagen. Estamos esperando a Hermes Hildebrand y a Julieta Lombardelli, que son él y la otra integrante de la mesa. Perdón, Pablo, quiero saludar a Felipe, aprovecho, yo no voy a estar en la mesa, pero aprovecho a saludarlo. Felipe, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en esta convocatoria. Estimado Daniel, buenas tardes. Igual un saludo para todas, para todos. Yo feliz de estar en este encuentro. Estaba escuchando la anterior ponencia y bueno, muy interesante. Estaré muy atento. Muchísimas gracias por invitar. Bueno, nos vemos. Bien, Hermes ya está en sala también. Julieta me dice que está buscando el link, así que les pido a los compañeros de producción que le den una mano. Mientras voy voy presentando a nuestros invitados para la mesa. La mesa, el tema que tiene propuesto para abordar son precisamente los abordajes contemporáneos del lenguaje videolúdico, de los videojuegos, y las perspectivas de investigación académica. Ese es un poco el tema marco. Ahí veo a Hermes, bienvenido, que ya está acá con la cámara encendida. Voy a presentar un poco, voy a hacer una breve descripción de nuestros invitados. Voy a empezar por Felipe. Felipe es decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es director del Festival Internacional de la Imagen y curador de las muestras monográficas de MediaArt que se llevan a cabo en el evento. Fue rector de la Universidad de Caldas en el periodo 2014-2018, es arquitecto, doctor en Ingeniería Multimedia e investigador en temas de creación audiovisual, industrias creativas, diseño, educación y nuevas tecnologías. Es miembro del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica, como delegado de la Ministra de Cultura, es editor invitado a los cuadernos del cine colombiano y ha sido consultor de la CEPAL en temas de animación digital, y podría seguir, porque el currículum de Felipe es sumamente extenso. Tenemos el placer de contar con grandes invitados que van a cerrar esta mesa. Voy a continuar un poco ahora presentando a Hermes. Hermes es matemático, doctor en comunicación y semiótica y profesor de UNICAMP y la PUCSP en las áreas de tecnología y desarrollo de juegos digitales. También es vicecoordinador del programa de posgrado en TIDD, Tecnología de Inteligencia y Diseño Digital, en la PUSSP. Sus áreas de especialización son las artes, las tecnologías emergentes, el desarrollo de sistemas interactivos, la inteligencia artificial y los juegos digitales, con énfasis en la producción de instalaciones e interfaces interactivas, utilizando tecnologías de asistencia asistenciales y tecnologías en general, utilizando sistemas digitales. En educación desarrolla proyectos de enseñanza y aprendizaje basados en metodologías activas para la formación de personas en las escuelas y comunidades en general. Julieta, que ya la veo también, que está en sala. No sé si está con cámara, creo, sin audio, pero me imagino que me está escuchando. Acá está, hola, sí. Ahí va, está Julieta. Julieta, que ya la tuvimos presente el martes. Igual voy a hacer una breve descripción de Julieta, de nuestra tercera invitada al panel. Ella es licenciada en Diseño Multimedia, doctoranda en arte, docente y artista multimedia. Trabaja en las intersecciones del arte, la ciencia y la tecnología. Actualmente investiga la relación entre ludificación y ciencia ciudadana en Cientópolis, que es parte de lo que nos presentó en su presentación, valga la redundancia, el martes. Tiene también un extenso currículum, es profesor en la Introducción de Desarrollo de Videojuegos en Informática de la UNQ, coordinadora del Nodo de Innovación Pedagógica en NEA, en Nueva Escuela Argentina de La Plata. Como ven, nuestros invitados para la mesa son realmente de lujo, y si me dedicara a leer su currículum tendríamos que pedir una hora más simplemente para terminar. Así que con esta leve presentación
yo voy a repetir el tema y habíamos acordado como un orden de participación. A veces en las mesas, les voy a comentar algo, algunas de las incidencias que compartimos acá con los invitados. A veces en las mesas se proponen preguntas disparadoras. En mi caso, como moderador, ese era uno de mis roles. Pero lo que estuve pensando y lo que les planteé es que no logré pensar en preguntas que de alguna forma no direccionaran la intervención de los presentes. Así que no las hice. Fue algo que les planteé el tema, conversamos un poco al respecto y acordamos en que cada uno de los presentes iba a tomar el tema desde de su experiencia personal. Así que redondeo, la mesa pretende abordar las miradas contemporáneas del lenguaje videolúdico y las perspectivas de investigación académica en torno a los videojuegos, ¿sí? Le damos la palabra primero a Hermes para que nos comente su visión al respecto. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí, Pablo, pelo convite, né? Estou revendo o Felipe também e Julieta. Prazer em estar junto com vocês. Estou trabalhando no curso mais de desenvolvimento de jogos, né? Sendo que o outro, que é chamado TID, que é Tecnologia da Inteligência e Design Digital, ele trabalha em várias áreas audiovisuais. No caso de desenvolvimento de jogos, é um curso relativamente novo no Brasil, né? Ele tem 3 anos de vida e a gente tem uma certa dificuldade de alunos nessa área. Apesar da fala do, né, estava assistindo o Bruno, né, o Bruno Araújo, comentando o investimento na área, né, de jogos, parece que esse investimento não chega na academia e muito menos nos desenvolvedores mais independentes. Então, eu vou falar muito a respeito disso, eu gostaria até mais de trocar ideias, né, no final enquanto essa mesa essa ideia. O nosso curso, ele tem tido muita dificuldade, né, a academia na área de jogos não é aqui no Brasil, né, não é uma área, assim, que tem muitos alunos. Esse semestre, por exemplo, que a seleção aí do curso que eu estou, que é a PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela criou esse curso, mas a gente não tem tido muitos alunos. Então, a academia tem uma certa deficiência, tanto na área de professores que atuam nessa área, né? A gente vem trazendo professores desenvolvedores do mercado que vêm para a universidade. Então, mas para ser professor de uma universidade, que nem essa que eu tenho na coordenação, eu estou prestes a assumir a coordenação desse curso de desenvolvimento de jogos, né? A gente tem uma certa deficiência de professores que tenham formação, no caso, precisam ter o curso de doutorado, precisam ter a diploma de doutorado para poder ministrar aulas nessas instituições. E isso é uma área recente, inclusive, muitos dos alunos que estão sendo formados no outro curso, que é o de Tecnologia da Inteligência e Design Digital, atuam na área de jogos. E a gente conseguiu, com isso, criar um corpo docente que atua diretamente com profissionais em jogos. Não é uma área ainda muito em desenvolvimento na academia, né?
ela está mais no mercado e, ao mesmo tempo, existe um distanciamento entre este mercado, né, e a academia. As pesquisas não estão... São caminhos diferentes, vamos dizer assim, né? Por isso, de uma certa forma, a dificuldade da gente ter profissionais nessa área, né? Tem muita gente que vem com a intenção que gosta de jogar, né? E pensa que desenvolvimento de jogos é a mesma coisa do que estar gostando de jogar, né? Então, a gente tem uma série de dificuldades nesse sentido na academia, inclusive com as propostas que são encaminhadas. Eu estou aqui comentando algumas coisas em relação à minha experiência nessa universidade, né? Tanto que eu também dou aula no curso chama Mediologia, que é voltado para a área de artes, tecnologia, desenvolvimento de aplicativos digitais. A maioria dos trabalhos que eu venho realizando é nessa área de jogos e tecnologias digitais, né? Também inclui no curso de jogos alguns trabalhos no sentido de jogos de tabuleiro, né? Que aparecem e a gente orienta as pesquisas, né? Mas, de qualquer jeito, a gente tem uma dificuldade grande nessa relação que eu gostaria de colocar até para os outros estarem comentando, né? Dessa relação entre a universidade e o mercado. Mercado, quando eu falo, são as empresas desenvolvedoras que não tem uma ligação direta e a gente tem muita dificuldade em fazer essas ligações, né? Tanto que uma das dificuldades que a gente tem, esse curso de desenvolvimento de jogos é um curso profissionalizante, apesar de que é um mestrado, mas é um mestrado que a gente denomina aqui de mestrado profissionalizante, onde uma parte das disciplinas são voltadas para desenvolvimento de jogos, né, mesmo, a parte prática de fazer o jogo. E a gente vê que os alunos vêm para essa universidade sem muito conhecimento do que é desenvolver um jogo e a complexidade de atividades, que a gente fala de letramentos, né, ou de atividades que são necessárias para esse tipo de profissional. Então, o profissional, às vezes, joga mais do que e vem para a universidade pensando que aqui teria um aprendizado total nesse sentido, né, da estaca zero em termos de desenvolvimento e, em geral, não vem com nenhum projeto de desenvolvimento de pesquisa acadêmica, né? E às vezes esses projetos são configurados dentro no decorrer do curso, né? Então, essa é uma visão assim, né, parcial, mas assim rápida do que a academia aqui no Brasil vem sendo, né, como ela está atuando, né? O Bruno trouxe alguns dados interessantes aí das pesquisas, né, relativas aos jogos, e a gente vê que, por exemplo, esse dado que é importante, né, que assim a gente tem uma visão de que o público masculino é que joga mais. No entanto, hoje a gente tem muito mais mulheres jogando do que homens, né? Então, mas por outro lado, a parte de desenvolvimento desses jogos estão muito voltados para quem vem da área de computação, né? São os alunos que têm uma formação em ciência da computação. E, em termos de desenvolvimento, são poucas mulheres que entram nesse mercado. É um mercado que tem uma certa, como é que eu vou dizer assim, um preconceito, né? Onde os homens trabalham muito mais com a parte de programação, porque vem dessa área da computação, né? Eu, no caso, nesse curso, eu dou uma disciplina de narrativas, então tenho umas discussões e tento utilizar uma série de ferramentas que permitem o desenvolvimento dessas narrativas, né?
Então, assim, eu vou parando por aqui, mas, assim, a ideia é tentar dialogar mais com os outros parceiros aí sobre os temas que em cada local a gente teria como referência, né? Bien, gracias Hermes. Vamos a darle paso ahora a Julieta para que nos dé su primera entrada, su primera perspectiva sobre el tema. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a los compañeros, a Hermes, a Felipe, Pablo. Bien, un último punto que mencionaba Hermes, que es justamente la participación de las mujeres dentro de lo que es la industria y también dentro de lo que es el sector de desarrollo académico en el abordaje de los videojuegos como una herramienta potente para poder abordar diferentes áreas, específicamente en donde estuve trabajando, es en cómo implementarlo como complemento para las ciencias, es decir, en proyectos de investigación científica que impliquen la colaboración de diferentes ciudadanos. Una de las observaciones que hemos estado trabajando desde Cientópolis, donde hemos desarrollado algunos ejemplos, es que justamente el mundo lúdico o de los videojuegos se encuentra, cuando se habla de comunidad, se encuentra emparentado a el proceso de desarrollo, o sea, potenciar comunidades para que se puedan desarrollar diferentes abordajes dentro de lo que es de la disciplina, pero entenderlo también como una herramienta para poder motivar y potenciar el intercambio entre personas a través del juego, es decir, en donde se puedan conectar diferentes individuos desde el juego para desarrollar, es decir, jugando, más que desarrollando, o sea, más que desde el lado de la producción, por dentro de lo que es el juego. Ahí es donde entra una disciplina que se desprende de los videojuegos y es la ludificación, que en este punto es donde hay poco abordaje, por lo menos dentro de lo que es, digamos, en los ambientes académicos LATAM, podríamos decir. Hay algunas referencias muy concretas que se están específicamente abocando en, por ejemplo, Finlandia, que mencionaba, donde se trabajó ya en un espacio académico específico para la disciplina, la ludificación, que se llama Gamification Group, y acá en lo que es el abordaje académico está aún todavía muy vinculado al desarrollo específico de los videojuegos, más que entender esta disciplina que se desprende de los ambientes lúdicos y que se aplica en numerosas campos, por ejemplo, desde lo que es la economía, desde lo que es la ciencia, de lo que es la economía que se aplica en aplicativos específicos, actualmente en todo lo que son, por ejemplo, abordajes de interfaz de usuario, desde una interfaz de un banco hasta lo que es la compra online, sobre todo potenciado con lo que sucedió con esta cuarentena. Entonces, teniendo todo este campo de desarrollo prominente de lo que implica la disciplina de la ludificación, merece o se debiera contemplar un análisis específico o un abordaje que sea puntual, que se desprenda de la disciplina, que se desprenda de lo que son los videojuegos como experiencia videolúdica. Y en ese sentido también promover el abordaje justamente de todo lo que puede implicar, como bien comentaba, hay ciertamente un número menor de mujeres que se acercan a lo que es la industria de la programación, porque algunos de los desarrollos que son todavía
inexplorados y bastante y muy interesantes para poder entender cómo puede trabajarse en los diferentes diseños de ludificación, sobre todo desde lo que se llama Machine Learning o Data Driving, es decir, empezar a entender cómo desde el código y desde el análisis de datos, o sea, desde la programación pura, se puede trabajar diferentes estrategias de ludificación, comprendiendo a un público, a un usuario cada vez más amplio y heterogéneo. En ese punto es donde, por lo menos en lo que en algunas universidades, comienza a abrirse esta idea de desarrollar áreas específicas para los videojuegos, y dentro de los videojuegos la ludificación todavía, por desconocimiento de todo el potencial que tiene y por desconocimiento también de que es una disciplina diferente, que más que implicarla en una subdisciplina de los videojuegos, sino que es un área que tiene otro tipo de abordaje, otro tipo de entendimiento, y por supuesto que va a tener otras herramientas metodológicas para entenderlas, analizarlas y después para el desarrollo. Ahí es donde todavía hay que ampliar este campo del saber, abrir también un poco digamos, las diferentes implicancias, es decir, actualmente estuve trabajando, por ejemplo, en un proyecto que está analizando, pero son proyectos específicos aislados, que está analizando cómo se puede aplicar Machine Learning para poder analizar un diseño de ludificación para motivar una comunidad dentro de una wiki semántica. Entonces, estos proyectos son diversas approaches, son diversos enfoques aislados. Entonces, si se entiende esto como una disciplina y como un enfoque global que tiene puntos en común que se pueden llegar a sistematizar para poder entender que hay diferentes áreas que se complementan, por ejemplo, las áreas que son propias del campo del diseño, las UX, las áreas de diseño de experiencia de usuario, que van a complementar esta forma transdisciplinar de analizar y de entender la ludificación como un medio para poder abordar diferentes áreas, separado completamente de lo que son los videojuegos. Con respecto a cómo se unifica esto, con respecto también a la perspectiva de género, bueno, también ahí está el enfoque de abrir todas las experiencias que se están desarrollando. Formo parte, por ejemplo, actualmente de Women in Games Argentina, y tenemos una comisión de educación en donde estamos buscando nuclearnos para que todos estos focos que están atomizados actualmente, o sea, algunas que están participando en algunas empresas, puedan comenzar a desarrollar sus producciones en un formato ya de game studies, o sea, en formatos académicos, nuclearlos y poder volcar las experiencias que se están trabajando, sobre todo en el campo de la producción. Estos son algunos de los ejes, digamos, que se articulan en lo que desde mi perspectiva, desde mi experiencia, estoy trabajando y tratando de potenciar dentro de los diferentes laboratorios que me desarrollo. En la última aproximación que tuvimos en la Universidad de Quilmes fue armar justamente un espacio, una materia específicamente para ludificación, y la gran diferencia de abordaje de estudiantes que hay contra, por ejemplo, una materia como es desarrollo de videojuegos, y sin embargo, son en lo que es la industria y en lo que son el campo empresarial y en la cotidianidad se está implementando muchísimo más la ludificación que el videojuego neto, digamos, para poder interpelar diferentes situaciones de la vida cotidiana. Entonces, ahí es donde también es importante establecer un cambio paradigmático para poder analizar cómo desarrollar este tipo de experiencias de una forma que pueda potenciar y que pueda entender todas las capacidades que tiene en cuanto a disciplina.
ya sea para favorecer como lo que yo estoy desarrollando, que es la investigación científica colaborativa a través de la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, como también lo que es el abordaje en educación y como es también el abordaje en los otros campos que ya privado, digamos, o sea, en los campos privados que lo están implementando para poder motivar y potenciar a las personas con las cuales se desarrollan, que vendría a ser toda la parte del campo empresarial. Entonces, todo este gran abanico de posibilidades que tiene la ludificación como disciplina y el abordaje también que se puede dar como una herramienta de inclusión también para poder generar ya unas experiencias que puedan ser, que cambien, que generen una apertura concreta para que desde lo que es, además del desarrollo de diseño, también desde el desarrollo de la informática, con la participación de una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva de género, también de comunidades que puedan acercarse a generar sus aportes también. Bueno, más o menos ahí, por ahí, para dejar la palabra al resto. Bien, Julieta, muchas gracias. Le damos entonces ahora el paso de la palabra, le damos la palabra a Felipe. Gracias, Pablo. Un saludo, Julieta, Hermes, bueno, y a todas y todos. Bien, yo quiero contar un poco la experiencia que desde Colombia venimos desarrollando y digamos como el origen de estos procesos que integran videojuego y otros campos. Digamos que desde la Universidad de Caldas, en Manizales, en Colombia, se crea un programa de diseño, pero un programa de diseño que es distinto, digamos, como a los programas de diseño, en el sentido de que no vincula tanto lo gráfico o lo industrial, sino que piensa más en perspectiva de la integración entre ciencia, entre arte, entre tecnología, ¿no? Y ello nos abre un camino importante que nos invita a indagar en temas de imagen, ¿no? Y de allí surge un programa, un proyecto que pues hemos venido impulsando que ha sido especialmente relevante, digamos, para nosotros y como proyección y para establecer redes internacionales, como es el Festival Internacional de la Imagen. En el marco, digamos, como de este proyecto que surge por allá en la década de los 90, ¿no? Hemos venido desarrollando varios procesos que integran algunos de ellos los videojuegos, el ministerio. Nosotros hemos tenido una cercanía también pues especial, digamos, con estructuras de gobierno que nos han posibilitado desarrollar proyectos con el Ministerio en su momento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con el Departamento Nacional de Ciencia y Tecnología. Desarrollamos una primera investigación en videojuegos que es Civia, una investigación que llamamos Civia. Básicamente es una investigación que le apuesta a desarrollar un videojuego para fomentar, digamos, como crear un sistema interactivo que posibilite la asimilación de conocimiento en competencias ciudadanas. Esto es crear básicamente un software, llamábamos un videojuego Civia, porque creábamos un juego de rol con personajes, ¿no? Donde con los niños, las niñas, los jóvenes, pues trabajábamos sobre todo en diferentes municipios del país, ¿no? Intentando con ello pues establecer, digamos, estrategias y también abrir una línea, digamos, en el campo de los videojuegos serios, ¿no? Entendiendo pues que ello podría convertirse, digamos, como en un componente importante a través en soportes en diferentes dispositivos, ¿no? Que permitiera entonces desarrollar pues y fortalecer las competencias ciudadanas, repito, pues en los niños y jóvenes de la región centro-occidente de Colombia. Digamos, esa primera experiencia, digamos, nos llevó a profundizar en ámbitos interesantes, digamos, y en torno a lo que significa el pensar el videojuego, pues más allá de los procesos, digamos, lúdicos, entendidos ya como los videojuegos comerciales, ¿no? Esto derivó también posteriormente
en otro desarrollo que fue un proyecto que desarrollamos con el Ministerio de Tecnologías que se llamará los bibliojuegos. Y los videojuegos pues estaban apostándole básicamente a fomentar la lectura en las bibliotecas públicas nacionales. Esto se hizo con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ¿no? Y con el ministerio para fomentar en las niñas y los niños, ¿no? el amor por la lectura, pero a través de los videojuegos y recreando a través de los videojuegos, pues diferentes cuentos que son ya, digamos, como patrimonio cultural de la literatura en Colombia. Digamos, estas experiencias estuvieron ligadas también a procesos de formación en pregrado, ya mencionado en el campo del diseño y específicamente en el diseño visual, en temas de maestría y en temas de doctorado, ¿no? El programa estructura digamos, unos programas de formación que tienen líneas específicas en campos que vinculan pues, la realización audiovisual, la animación y los videojuegos, ¿no? Entonces, desde un doctorado en diseño y creación, ¿no? que tenemos pues, en la Universidad de Caldas, pues se desarrollan varios programas, varios proyectos, varias tesis doctorales, ¿no? Donde se analiza desde la historia de la construcción, digamos, audiovisual, en perspectivas de los videojuegos, pero también vinculando narrativas transmediales, ¿no? Utilizando también para ellos, digamos, el patrimonio material e inmaterial y por ello también la vinculación con este proyecto de los videojuegos. El diseño de experiencias transmedias, por ejemplo, utilizando los videojuegos en contextos museísticos también, estudios ya específicos de 3D, ¿no? De imagen tridimensional digital o el video interactivo, ¿no? También utilizando para ello procesos pues, de aprendizaje en comunicación audiovisual o proyectos como el de interactividad en potencia, diseño virtuales de aprendizaje que retomaba parte de lo de Civia, pero ya aprendido, ya para ambientes virtuales de aprendizaje potenciadores de participaciones creativas. Son, digamos, algunas de las iniciativas de los procesos, en este caso en doctorado, pero también en maestría, ¿no? Que abordan en perspectivas muy vinculadas con el diseño, pero también integrando ingenierías o ámbitos de lo social, ¿no? Temas que tienen que ver pues con las gramáticas de lo visual o con las caracterizaciones ya específicamente de las interfaces con las realidades mixtas, por ejemplo, ¿no? Diferentes programas y proyectos pues que se llevaron a cabo o que se han llevado a cabo, digamos, como en estos campos. Repito, entonces todo observado en perspectiva de procesos de formación, vinculando programa en diseño, pero que después deriva en maestría en diseño y creación interactiva y después una maestría y después un doctorado en diseño y creación. Esto deriva al final, digamos, de una experiencia que quería comentarles ya más a profundidad. Lo haré ahora seguramente, pero por lo pronto, digamos, mencionarlo en este momento y es otro trabajo que desarrollamos ya con el Ministerio de Cultura y en enlace también con 3 países. Nos unimos Costa Rica, Panamá y Colombia para hacer un diagnóstico, un diagnóstico de cómo estábamos en los 3 países en temas de animación y videojuegos, ¿no? Y esto con el fin de crear, bueno, y esto lo hicimos realmente motivados por los ministerios de cultura, sobre todo Costa Rica, quien tomó la iniciativa e invita a Panamá e invita después a Colombia, y con la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina de la UNESCO, con la CEPAL para desarrollar todo un diagnóstico, todo un estudio, ¿no? Para saber el estado de los procesos de creación de los videojuegos, ya aquí no únicamente, ya no pensando en temas de videojuegos serios, sino en una perspectiva mucho más amplia, un diagnóstico que posibilitó conocer el estado de la situación, digamos, de la producción
pensando ya en perspectiva, porque así lo toma la CEPAL, ¿no? Una perspectiva de fortalecimiento de las cadenas de valor, analizar cuáles son los cuellos de botella, las principales restricciones que se tienen en los 3 países para crear al final plataformas colaborativas, plataformas asociativas que posibilitan, ¿no? el superar estas restricciones, ¿no? A través de encadenamientos, lograr desarrollar producciones pues de más alto nivel que sean competitivos en ámbitos internacionales, pero también, digamos, haciendo un análisis al interior de los países, buscando que exista pues una mayor apropiación, digamos, en tanto consumo, pero también utilización de los medios digitales, de las tecnologías en ámbitos académicos, en ámbitos sociales también, en ámbitos comerciales. Entonces se hace como todo un proyecto que finaliza el año pasado, donde se analiza, digamos, como los procesos de producción. Todo esto también ligado a un proceso que ha sido pues conocido en América Latina, una política pública que establece el país, Colombia, en torno al fortalecimiento de las economías creativas, lo que se ha llamado la economía naranja, pues que ha sido también ampliamente debatido, criticado o en algunos momentos también apoyado, pero en todo caso que busca que los procesos de producción en temas de videojuegos, en procesos que tienen que ver con la industria audiovisual, vinculen no únicamente, como ha sido tradicional, los ministerios de cultura o de tecnología, sino también precisamente que se miren en perspectivas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia, de Ciencias como en Colombia, o de otros departamentos nacionales de planeación que observarían estas líneas. Lo digo pues condicional en el sentido de que en parte esto se ha aplicado y en parte no. La pandemia de alguna manera desajusta, digamos, esos lineamientos que en principio se tenían establecidos, pero que después esperamos pues que post pandemia nuevamente como que se retomen muchas de esas políticas, porque creemos que esto realmente fortalecería los componentes de industria de los videojuegos, repito, con políticas vinculadas con la asociatividad, parte de lo que pues a las conclusiones que llegamos después del estudio de la CEPAL, ¿no? Y otras estrategias que buscan fortalecer las industrias de la animación y del videojuego en los 3 países que menciona, Colombia, Costa Rica y Panamá. Pero después podemos hablar como más en detalle de ello. Esto es como el contexto general, digamos, donde yo he venido trabajando en los últimos años. Bien, muchas gracias, Felipe. Hemos tenido una primer participación de los 3 panelistas. Yo fui tomando algunas notas de lo que fueron comentando. Hablamos de una falta de formación docente como uno de los problemas. Por ejemplo, hablamos de una perspectiva que mueve un poco la mirada de la producción de videojuegos hacia la ludificación, hacia el uso de elementos de los videojuegos en otros territorios. Hablamos también de una perspectiva de los lenguajes, de la producción. Felipe mencionó también la apropiación, tanto a nivel profesional como social, del lenguaje y las herramientas, ¿no? Y yo quería incorporar otra mirada también para consultarles y ver cuál es su perspectiva acerca de la propia vivencia y la propia construcción de la experiencia del juego, ¿no? Porque el juego es en sí una estrategia natural para el aprendizaje, ¿verdad? Es la primera forma de que el ser humano, incluso los animales, está presente en el mundo animal, aprende e interacciona, ¿no? El arte, otra mirada que cuando por lo menos a mí me interesa abordar, del arte en el juego, si pensamos en el siglo XX, podemos pensar en el movimiento Fluxus, incluso el internacional situacionista, en Argentina, Alberto Greco con los vivoditos, el arte vivo, distintas
distintos territorios del arte que han utilizado el juego, como una estrategia disruptiva, ¿tá? Una estrategia a veces contracultural para incorporar otros temas, ¿no? Pienso, por ejemplo, también, acá Felipe seguramente me va a poder corregir, porque me voy a meter un poquito con el territorio de la arquitectura. Pienso en el proyecto de Fan Palace, de Cedric Price y de Joan Littlewood, que utilizan conceptos del juego, de aquello que está en movimiento también, para pensar el Fan Palace, y termina siendo un proyecto que no se materializa en su momento, pero que influye en la arquitectura del siglo XX. Incluso, si no me equivoco, el Centro Pompidou es casi que un hijo putativo de ese proyecto de la ciudad Plug and Play, ¿no? Esto te traigo este ejemplo como una mirada del juego que surge desde el arte, termina impactando en un territorio, en una producción como la arquitectura, ¿no? Como el juego como herramienta de aprendizaje, muchas veces es la experiencia del juego deja de lado, como el arte la toma en distintos momentos, ¿no? Luego, más llegado los 90, principios del siglo XXI, también hay experiencias del arte que toman ya el lenguaje del juego para la producción. Pero destacar esta cuestión de la experiencia del juego, porque aparentemente la academia no parece centrarse en eso, ¿no? Y como que busca poner la mirada tal vez esto lo pongo entre comillas, en lo disciplinar, en el abordaje de la producción, y no tanto en la propia construcción de esta experiencia, ¿no? ¿Qué más? Estoy pensando, por ejemplo, bueno, tenía algunas otras cosas, ¿no? Pero centrar en esta perspectiva de la experiencia, la participación. ¿Qué entendemos por participación? Podemos entenderla, por supuesto, desde el uso de un juego, desde la incorporación de los educandos, por ejemplo, en la propia producción, pero también en la construcción con un otro, ¿no? Hoy en algunos de los proyectos, uno que de hecho estaba presente, Hermes, el que hablaba Kalinka y sus compañeros, este videojuego desarrollado con las comunidades aborígenes de Cameca y Cairú, cómo incluían la mirada de la colectividad, de la colectividad, pero no para imponer una mirada como exógena, sino para que fuera la propia colectividad la que de alguna forma volcara hacia el juego aquello que quería contar, ¿no? Que quería contar y que quería que se interactuara. Porque en esa interacción hay algo que sucede en esa interacción. Para mí, también me sumo a las perspectivas que piensan el videojuego también desde lo performático, desde lo corporal. Lo corporal en el videojuego siempre ha estado presente, aunque sea en su mínima expresión a través del uso de los dedos, ¿no? Pero eso también construye la experiencia. Las nuevas tecnologías, de alguna forma, también permiten trabajar mucho más con el cuerpo, ¿no? Ya sea por captura de movimiento, ya sea por el tránsito del usuario, del jugador a través de la ciudad, que curiosamente se vincula con algunas de las perspectivas de los situacionistas, ¿no? La ciudad como terreno de juego. Entonces, me parece que todos esos territorios, y eso es una pregunta que les vuelco, para mí es como no sé si una hipótesis, pero tal vez una intuición, no aparecen tan representados en las problemáticas que se plantean a la hora de abordar el videojuego en el territorio de la academia. Yo es algo que capaz que me extendí y no sé si fue del todo claro, espero sí, o que por lo menos cada uno de ustedes lo pueda tomar desde su perspectiva, y les cedo la palabra, que me gustaría que pudieran compartir su opinión al respecto. Bom, a partir inclusive da fala de Julieta e Felipe, apareceram alguns temas que eu acho interessante aí estar abordando. Inclusive eu nem comentei, né, que na verdade quem me indicou aqui para esse evento foi a Andrea, e junto com ela eu venho desenvolvendo, aí até consegui fazer esse processo todo porque, por causa da pandemia, né, a gente conseguiu desenvolver à distância um videojogo com a comunidade Caingangue.
comunidade indígena Caingangue. A ideia do jogo era que as crianças utilizassem a língua Caingangue. Eles estão perdendo. Então, uma forma de você, uma forma de educação, vamos dizer assim, aonde o jogo teria esse papel de trazer referências sobre a língua Caingangue. Esse jogo foi financiado por bolsas de pesquisa, de doutorado, de mestrado, por iniciativas minha e da Andrea também. Não houve um aporte financeiro significativo e muito desses desenvolvimentos, porque, na verdade, assim, o desenvolvimento de um jogo, a gente sabe, envolve uma quantidade de conhecimento, né, em várias áreas, na área de música, na área de programação, na área de narrativas. Nesse caso específico, inclusive, a gente tinha no grupo um indígena, né, um professor indígena, que foi uma das pessoas que sugeriu, ele junto com a Kalinka, né, o Jocely e a Kalinka, sugeriram o desenvolvimento desse jogo. Ele está sendo finalizado, estamos bem no fim do jogo, mas foi um trabalho de, como é que fala assim, de iniciativa das pessoas. Então, essa questão do financiamento dos jogos é uma coisa. O jogo ainda não é reconhecido como uma produção, ainda tem essa característica de ser um componente audiovisual lúdico, né? E de entretenimento. Então, a gente encontra muita dificuldade por exemplo, conseguir aportes financeiros para o desenvolvimento de um jogo. A partir desse jogo dos Caingangues, eu consegui, no estado que esse jogo está sendo desenvolvido no estado de Rio Grande do Sul, em Santa Maria, né? E eu moro em São Paulo, né? Mas aí, com essa proposta elaborada, eu consegui também um edital aqui na Secretaria de Cultura para desenvolver um jogo com as mesmas características, só que com a comunidade Tupi-Guarani, né? Então, isso é uma das áreas em que a gente vem atuando mais significativamente. Então, eu tenho desenvolvido jogos para crianças surdas, jogos para crianças autistas, trabalhos com jogos com pessoas idosas, no caso, esses trabalhos com comunidades indígenas, né? E muitos jogos na área de educação. Apesar de que eu vejo que esse desenvolvimento dos jogos em educação, ainda a gente tem uma certa dificuldade no sentido de tornar esses jogos lúdicos, né? Porque eu acho que uma das características importantes para o desenvolvimento de um conteúdo é que esse conteúdo seja divertido, seja além de se aprender o que está querendo em termos de conteúdo, a necessidade de você ter uma característica mais lúdica para esses jogos. E, às vezes, isso não acontece pela dificuldade que a gente tem a necessidade que a gente tem de transmitir um conteúdo. Então, na hora que os jogos chamados Serial Games, né, ou jogos educacionais, você desenvolve, em geral, entre aspas, isso que eu vou falar, são jogos chatos, né? São jogos entediantes, né? Então, acho que esta é uma das dificuldades que a gente vem tendo e uma das propostas de pesquisa é fazer o processo inverso. É ir buscar um videojogo que tem características interessantes e transformar isso num produto para um determinado tipo de conhecimento. Eu tive uma aluna de doutorado que fez um trabalho desse tipo, usando um jogo, que eu não sei se é o mesmo nome aí, né? O Uno, é um jogo de carta,
onde ela introduziu todos os conceitos de história da arte nesse jogo. Então, de várias correntes artísticas e tudo mais. E aí criou regras para esse jogo, que já eram determinadas pela própria característica do jogo de carta, mas ela trouxe novas regras que permitiram que, no caso, crianças jogassem e, ao mesmo tempo, se divertissem e adquiriam conhecimento. Eu acho que essa é um desafio que a gente tem tido. Muitos jogos nossos são desenvolvidos nessa área de educação ou na área com características especiais ou pessoas com características especiais, no caso, seriam com as comunidades indígenas e assim por diante. Então, mas muito dos desenvolvimentos desses jogos são feitos uma certa dificuldade de aporte financeiro, né? Então, a gente tem usado muito na academia as próprias bolsas de pesquisa. Nós estamos hoje num momento peculiar aqui no Brasil, né? O investimento nessa área de educação já era pouco, agora com o atual governo federal reduziu bastante esses valores, inclusive na universidade, né, que eu dou aula, no caso desse, a gente tinha em torno de uns 70% de bolsas de alunos para o desenvolvimento de produtos em geral, não só videojogos, né, mas produtos e aplicativos digitais, né, que essa é a característica do programa. E isso foi cortado para 30%, 30%, 40% mais ou menos, ou pela metade. Então, essa era uma fonte de investimento que a gente conseguia para dentro da academia, né? E a busca sempre de parcerias com outras empresas. Mas essas empresas, elas não têm interesse nesses jogos mais característicos, né? Mais específicos. Elas têm interesse em jogos que atingem um público muito maior, né? Então, eu não sei se eu respondi, porque, assim, desculpem, mas o português e o espanhol, às vezes eu perco algumas palavras, e eu não sei se eu tratei da questão exatamente que o Pablo levantou. Mas eu vi que alguns pontos foram abordados, inclusive pela Julieta e pelo Felipe. ¿Alguien más quiere continuar? Oi? Sí, si querés ahí. Particularmente, bueno, en parte de lo que decías sobre la vinculación de cómo se aborda el arte como parte, o sea, considerando el arte como una disciplina diferenciada a los videojuegos y cuando se comienza a entender cómo puede llegar a tener un abordaje que sea justamente transdisciplinar. Actualmente yo me encuentro haciendo el doctorado en artes, pero en articulación con la Facultad de Informática para poder trabajar un tema relacionado a ludificación, que eso es una disciplina que se desprende de los videojuegos, pero aplicada específicamente en lo que son entornos colaborativos de desarrollo colaborativos, que en este caso es la ciencia ciudadana, la ciencia abierta. Lo que es el trabajo, digamos, de la capacitación docente y el trabajo disciplinar, el abordaje disciplinar, hay un camino muy amplio por recorrer en lo que son las universidades, las academias, porque ciertamente todavía se entienden como campos del saber escindidos completamente. Y cuando se trabaja en un doctorado de informática, hay todavía la aproximación desde lo que puede llegar a ser abordajes desde el campo estético del mundo del arte, viene como más encastrado, no hay todavía un flujo dinámico en las temáticas que se van desarrollando. Tiene que haber sí o sí como un intercambio entre dos espacios, o sea, dos tipos de doctorados diferentes. Considerarlo esto como algo multimedia, transversal y lúdica, todavía está en un desarrollo.
total y absoluto. También entendiendo que se puede tomar desde el campo del arte cuando hablamos de esta experiencia de juego, como bien mencionabas. Una de las experiencias que estuvimos desarrollando era una interfaz robótica en donde vivía esta interfaz robótica que tenía una planta que también estaba adosada a la misma interfaz robótica, vivía por los datos que recibía de cómo la comunidad, en este caso del agro, interactuaba con esta wiki que tenía todo un sistema de puntuación y de progreso. Por eso es que insistía con esta idea de que la experiencia acá, más que ser todo un juego total y completo, era tomar algunos elementos y eso generaba una experiencia lúdica en sí, como cuando se interviene, por ejemplo, en las numerosas interfaces de nuestra vida cotidiana que mencionaba recién. Cuando uno hace una compra, tenés un sistema de puntuación; cuando trabajás a través de otro tipo de espacios de e-commerce o de cualquier otro tipo de desarrollo, hay siempre una valoración, una ponderación que se le pide a las personas, y eso también al sujeto, al ciudadano, y eso también posiciona al ciudadano como alguien que está generando un feedback con eso que se está recibiendo. Entonces, ¿cómo interviene ahí, por ejemplo, todo lo que se puede tomar desde el campo del arte, o cómo se puede generar esta experiencia, digamos, de intercambio entre el juego, ese mundo construido, que puede ser el juego cuando hay un objetivo, desafíos a desarrollar, a cumplir, cuando hay esta idea de autosuperación, pero a su vez también eh, hay, por ejemplo, metáfora. En el caso de esta interfaz robótica, el robot vivía si la comunidad vivía. Y ahí se trabajaba fuertemente un aspecto específico que puede ser propio del campo del arte sin necesidad de estar tomando alguna corriente estética específica, sino tomar ya herramientas que son propias del lenguaje del arte, como por ejemplo en este caso la metáfora. Entonces, ahí también es interesante cómo se puede replantear que ambas, que se construye, digamos, en esta fusión disciplinar. Hay otras experiencias en lo que es, por ejemplo, impresión 3D, para poder trabajar lo que es la alimentación por otras, por ejemplo, por el cultivo de insectos o de gusanos. Entonces, bueno, todo eso se hace un proceso, se hacen impresiones 3D y se generan, por ejemplo, piezas de joyería. Entonces se toma también ahí toda otra análisis de decir, bueno, las diferentes, lo que consumimos también tiene que ver, y ahí hay otro metamensaje, tiene que ver con aquello que se construye visualmente. Entonces, dentro de todas estas posibilidades que generan las intersecciones disciplinares, hay una posibilidad de abordaje que interpela a la persona que está por fuera de estos campos. Por ahí, como lo que comentaba Hermes, este caso del juego de cartas, o abordar justamente a través de otro tipo de experiencia lúdica, más allá de lo videolúdico, sino también de experiencias tangibles, o como esto que comentabas de la arquitectura, en donde se puede abordar a esa persona que está por fuera de cualquiera de estos campos académicos, pero se invita, se convoca a sumarse a esta experiencia y también, por supuesto, generar o promover, por ejemplo, conocimiento, o promover algún tipo de objetivo que se pueda desarrollar trabajando en comunidad, quizás. Entonces, ahí también es donde entra en juego esta posibilidad que permiten entender cómo diseñar todas estas experiencias y cómo abordarlas desde los espacios físicos y de los espacios tangibles, además de los espacios digitales, para poder motivar que se pueda desarrollar
experiencias entendibles y inteligibles, digamos, por cualquier tipo de persona y poder generar esta construcción de comunidades o esta suma de las comunidades para generar un conocimiento abierto y participativo también. Entonces, ahí es donde el arte puede, y es un poco parte de lo que promovíamos con los desarrollos que estuvimos trabajando y hablando un poco también de entender qué elementos vamos a estar tomando según esta experiencia que se quiera estar pensando para potenciar. En cuanto a lo que es motivación, ahora actualmente hay un grupo que está trabajando fuertemente acá en Buenos Aires, que se llama gen.ba. Recién ahora consiguen este apoyo para poder comenzar a continuar motivando lo que es el arte tecnológico, las instalaciones que tienen que ver con este cruce, esta intersección entre ciencia, arte y tecnología, que genera otro tipo de manifestaciones que van más allá de lo que pueda llegar a ser la pantalla y que se genera una apertura para aquella persona que está por fuera justamente de lo académico. O sea, nace de lo académico, pero se abre a espacios de intercambio de personas que desconocen quizás lo académico, pero que pueden hacer un aporte cuando tienen esta traducción, digamos, esta traducción, ¿no? Sería desde lo lúdico, o sea, el juego como un puente para conectar el juego y el arte, potenciando como puente para conectar con las personas que están por fuera de estos campos del saber, pero que pueden promover y que pueden hacer un gran aporte también. Y acercarse justamente a las comunidades, a las diversas comunidades, a través de estos entornos, de estas experiencias completas, lúdicas también. Un poco eso en cuanto a lo que mencionaba sobre la experiencia de cómo el arte ingresa, digamos, más allá de pensarla como una disciplina totalmente separada, sino que ingresa dentro de las experiencias lúdicas para potenciarla y para poder generar una nueva experiencia que acerca o que promueve un poco más el acercamiento y la apertura a diversas comunidades. Eso más por lado. Muchas gracias, Julieta. No, muy interesante. Muchas ideas que surgen escuchándolos, ¿no? Y ahora escuchando a Julieta, ¿no? Recordaba como estos proyectos que en Colombia se han realizado, que han sido muy, muy importantes, que trascienden el ámbito del videojuego, ¿no? Y pasan como a otras esferas. Y recuerdo, por ejemplo, el trabajo de Cuatro Ríos, ¿no? De Elder Tovar, un proyecto transmedial que inicia con un documental, pero que se expande a diferentes plataformas, ¿no? Y todo ello para mostrar un contexto complejo, un contexto de violencia, pues en muchas regiones del país, ¿no? En Colombia, pues esto es un asunto pues, que se ha trabajado mucho, se ha venido explorando, y el interés, creo que pues de muchos de los que estamos involucrados en la academia con los temas de los videojuegos, de las creaciones audiovisuales, es precisamente como esa intersección, ¿no? El cómo es posible entrelazar el arte, los videojuegos, ¿no? El cine, el cómic, la literatura, cómo desarrollar programas y proyectos junto con, además, otros campos del saber. Y estoy hablando entonces ya de la ciencia, de la biología, ¿no? de la sociología, ¿no? de otros campos que integren, porque yo también creo que en las universidades, en perspectiva, digamos, de la investigación que hacemos las universidades, todavía nos circunscribimos, digamos, como hacia unos ámbitos muy delimitados por facultades, por programas, ¿no? Y de alguna manera lo que hemos intentado hacer, y los videojuegos en ese sentido nos dan siempre una lección, ¿no? Como de generar esos rompimientos, de buscar esas
esas intersecciones, ¿no? Porque al fin y al cabo se convierten como en esos dispositivos o en esos procesos y programas que nos llevan como a habitar otros mundos, ¿no? O habitar nuestro mundo como de una manera distinta. También cuando mencionabas el tema de la arquitectura, ahora Pablo recordaba a Benjamin cuando hablaba de los aparatos, ¿no? De la ciudad como un aparato también, ¿no? Como un dispositivo que me permite, sí, también recrearme, ver la ciudad de un modo distinto, ¿no? Al fin y al cabo todo está mediado, todo está mediatizado por dispositivos. El videojuego nos posibilita habitar nuestro territorio, por ejemplo, entender la problemática de nuestro país de una manera distinta o muchas veces visualizar temas que tradicionalmente no han sido, no han estado presentes o no han sido presentados allí. Entonces, creo que un ámbito en el que hemos venido trabajando que es de mucho interés para nosotros es esa expansión, digamos, como de los conceptos. Mencionaba con Daniel Argente en otra conversación, ¿no? Como esa iniciativa en la que estamos trabajando de crear una cátedra UNESCO en diseño, arte y ciencia, donde se entrecrucen pues muchos de estos campos de saberes diversos, ¿no? Pero donde el arte efectivamente cumple un papel muy importante junto con el diseño y también la ciencia, o las ciencias mejor, con la tecnología, ¿no? Como una gran tarea pendiente de intentar entrelazar disciplinas para observar las realidades en otras perspectivas. Digamos que ese ha sido el foco en el que hemos venido trabajando, digamos, no en una sola línea vinculando, excepto pues digamos los proyectos que ya presentaba al principio, digamos en el tema de los videojuegos, sino buscando esa intersección. Y por fortuna, digamos que en Colombia, como ya lo mencionaba también, desde proyectos, digamos, o programas que desarrolla, ya mencionaba, el Ministerio de Cultura para financiar programas y proyectos junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, han posibilitado el impulso de la industria, un impulso que posibilite el desarrollo, pero también la exhibición, la muestra, la presentación, la conformación digamos, de eventos y de procesos institucionales asociativos también que posibilitan, digamos, el fortalecimiento de desarrollo de ciertos procesos. Está lejos de ser una situación ideal, por supuesto, estamos lejos de tener los apoyos que se requieren pues para el fortalecimiento de líneas fuertes de investigación y de desarrollo, digamos, en campos de los videojuegos y de otras experiencias cinemáticas contemporáneas, pero sin embargo hay algunas líneas que nos posibilitan avanzar, digamos, como en entender esas nuevas perspectivas que la imagen tiene, ¿no? Para entender los procesos pues del juego vinculado con temas de enseñanza, con temas de recomposición, digamos, del ámbito de lo social, con ámbito que tiene que ver con el tema nuestro, que es el conflicto o la paz, la verdad, por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos muy, muy destacados de desarrollos que se vienen dando desde artistas, trabajando con sociólogos, con investigadores, con tecnólogos, que creo que son muy, muy representativos, pero todavía falta pues mucho desarrollo. Y finalizo con otro asunto que me parece también importante allí, el tema de las humanidades digitales. Me parece que es un tema que vuelve y se intersecta mucho con el tema de los videojuegos, ¿no? Como ya lo mencionaba muy bien Julieta, o vemos también en los proyectos que vienen desarrollando, ¿no? La analítica de datos, ¿no? Como todo este pensamiento desde la visualización de datos, ¿no? Como todo este pensamiento desde la computación distribuida o de tantos otros ámbitos que desde la tecnología impactan el ámbito de lo digital, pueden también a su vez determinar una nueva forma de entender los videojuegos, una nueva forma de abrir un espacio como de trabajo para nuevas aplicaciones que con los videojuegos se pueda desarrollar, repito, pues para impactar en ámbito de lo social, de lo comunitario, de lo
formativo, pero también de lo empresarial, etc. Bien, muchas gracias por los comentarios y todos los conceptos desarrollados, ¿no? Yo quiero proponerles en base también un poco a las cosas que vienen comentando, como una última pregunta, ir cerrando, y tomando estas cuestiones que vienen planteando, ¿no? Sí, creo que los tres, de alguna forma u otra, abordaron la cuestión de lo transdisciplinar y lo interdisciplinar. Vos, Felipe, creo, no te quiero parafrasear, pero creo que dijiste algo así como una de las grandes tareas pendientes, ¿puede ser? ¿Sería eso uno de los desafíos, o tal vez sería una de las cosas a las que habría que tratar de tender? Y los videojuegos, ya sea como fenómeno en sí, como producto en sí, como experiencia, o tomando elementos, como un poco lo está planteando Julieta, elementos de lo lúdico, no solo de lo biolúdico, para llevarlos hacia otros territorios, puede ser una herramienta que permita fortalecer el trabajo transdisciplinar. No sé si alguien quiere tomar la posta de la pregunta. Posso falar? Eu acho, assim, essa característica dos jogos, né, de ser interdisciplinar ou transdisciplinar, eu acho que é uma das dificuldades, inclusive, na academia, da criação de cursos específicos de videojogo. Também nos comentários aí, como o Felipe falou, tem muito tema interessante, se a gente fosse dar vontade de estar falando a toda hora em vários pontos, né? Mas uma das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, eu acredito que é geral, é exatamente a área que os videojogos atuam, né? Que área que a gente vai atuar. Então, você vê profissionais da computação, profissionais da arte, inclusive, né? Aqui, por exemplo, muito dos trabalhos de videojogos são feitos, são apresentados em programas de artes, né? Então, aí, como um padrão estético de percepção, e aí essa característica dos jogos, por exemplo, aqui no Brasil, a gente deve ter, que eu tenho informação, muitos poucos programas que atuam na área de jogos, né? São muito poucos, muito pouco. Inclusive, o nosso programa é um dos primeiros a fazer isso, então não existe uma cultura acadêmica, né, de desenvolvimento de jogos, e muitos projetos, então projetos, por exemplo, de gamificação, né, que é uma das áreas aí que muita gente tem procurado, porque daí varia em termos de área, né? Então tem gamificação na área de economia, gamificação na área educacional. Eu mesmo recentemente orientei um projeto em exercícios, né? Onde uma academia de exercícios físicos, onde instauraram um sistema de jogo para as pessoas que atuavam na academia, né? Então, havia um processo ali que é um processo chamado de né? É um processo de gamificação ou de transformação das ações sendo gamificadas, né? Então, acho que a dificuldade maior é essa amplitude de áreas de atuação que a gente pode ter, né? Então, e aí, com isso, também é uma dificuldade para quem, no caso específico meu, né, orienta projetos, porque aparecem projetos em áreas mais diferentes, vamos dizer assim, diversas, né? E a gente, às vezes, não tem. Por exemplo, como eu estava falando, eu orientei um trabalho de desenvolvimento de jogo para crianças autistas. Agora, eu, particularmente, não tenho nenhuma formação na área de autismo, então tive que ir atrás de pessoas, isso é uma característica que é interessante, porque a gente começa a dialogar com outras áreas de conhecimento, que é um negócio interessante, mas, ao mesmo tempo, às vezes, você não consegue orientar um aluno
eu orientei um outro aluno que trabalhava com pessoas que tinham problemas de surdez e cegueira. E é uma coisa completamente difícil. Como você trabalhar jogos com pessoas com esse tipo a palavra é meio complicada, mas tipo de deficiência, né? São pessoas que... como é que você estimula pessoas desse tipo? A vantagem das tecnologias atuais é a amplitude de áreas de, né, som, imagem, tato, que você pode estar explorando para você criar esses tipos de jogos. Mas assim, a amplitude é muito grande, é isso que eu quero chegar, né? E aí essa transdisciplinariedade na área de jogos às vezes dificulta a própria realização dos trabalhos, né? Então, eu acho que a gente deveria investir mais porque muito do desenvolvimento de jogos está na área industrial, né? E na academia, a gente tem esse leque de possibilidades muito grande, sendo que os jogos para a área industrial eles são mais específicos, vamos dizer assim, tem uma característica lúdica ou de entretenimento muito maior, diferente dessas outras áreas onde você necessita trazer um conhecimento. Eu também desenvolvi um jogo com crianças que tinham problema de paralisia mental. E aí, como é que a gente trabalhava? Eles jogavam ping-pong, né, com o olhar. Então, você vai tentando buscar referências, né, outros meios de interação, de interagir com essas pessoas para construir os jogos, né? Então, aí acho que não sei se eu respondi, mas essa área da transdisciplinariedade, realmente, ela é boa, porque tem toda essa potencialidade de discussões e envolvimento de outras áreas, mas, ao mesmo tempo, ele gera uma certa dificuldade de desenvolvimento em jogos desse tipo, né? Sí, acuerdo completamente sobre la parte, sobre todo con esta idea de lo transdisciplinar y de la comunidad, o sea, cómo se puede generar que diferentes, bueno, hablabas de diferentes capacidades, pero el punto es también entender que el juego es amplio, digamos, en su abordaje y en el tipo de experiencia que puede llegar a generar. Hay experiencias competitivas, hay experiencias colaborativas, hay experiencias de numerosas índoles. Entonces, cuando se piensa digamos, fusión de diferentes disciplinas a través del juego, entenderlas sobre qué tipo de arista del juego nos vamos a posicionar o se puede uno posicionar para poder realizar esta interrelación. Que el juego potencia y que es un nexo, sí lo es, porque como mencionabas al principio, es algo inherente, juegan las personas, ya lo decía Gadamer, juega también un gato, juegan los animales, pero el tema es que el juego en la cultura humana se abre en numerosas aristas y entonces ahí cuando nosotros somos situados y por eso es que el diseño de experiencia de usuario también es una disciplina que crece muchísimo y entenderla desde este punto de vista, porque hablamos de interacción y hablamos también de un análisis del target o del grupo, digamos, en donde se va a tener esa experiencia. Las experiencias son diferentes en todos los ámbitos, en todas las comunidades. Puede haber diferentes experiencias o diferentes diseños de una esquina, de un edificio de una esquina al otro. Entonces, tener esa plena conciencia al momento, o sea, ese pleno, más que conciencia, conocimiento de cuáles serían los elementos o cómo se podría llegar a enfocar, digamos, cuando se decide realizar este nexo a través de una experiencia lúdica. ¿Qué parte del juego va a interpelar más
o va a generar un mejor vínculo en ese grupo que puede llegar a establecer algún tipo de producción o de desarrollo. Em, Definitivamente, sí es algo que he visto también mucho y sobre todo con la gente de diversas disciplinas en las cuales he estado trabajando. O sea, hablamos desde científicos, desde la parte de agronomía, biólogos, astrónomos, que se vinculan y que muchos suelen decir, yo no juego nada. Yo hace un montón que no juego, dejé de jugar cuando era chiquito. Entonces decís, pero ¿cómo el juego puede ser, o los videojuegos pueden ser un nexo entre diversas disciplinas? Porque cuando comenzás a trabajar sobre un aspecto específico del juego que realiza esta conexión vincular, ahí es donde se puede producir un contacto y un entendimiento entre las diferentes disciplinas. Por eso es que también el diseño de los videojuegos necesita tanto de la academia y de abrir también la comunidad a la inclusión, a que cada vez más personas con diferentes perspectivas generen contenido, pero además de contenido narrativo, también contenido desde la acción que se hace a través de las diferentes herramientas, desde el momento en que cómo se siente el juego, desde el momento que hacemos clic, desde cómo podemos llegar a vivir el personaje o los diferentes elementos que se establecen para tomar decisiones dentro de este mundo que se construye. Porque justamente hay ya una dirección que se ha tomado, que se ha impuesto a través de la industria y que de las grandes industrias, y que se está revirtiendo desde Latinoamérica, desde Latam primero también, porque hay todo un enfoque desde cómo se puede trabajar, por ejemplo, los espacios, o sea, el espacio dentro escenográfico, digamos, dentro de los videojuegos, que sean espacios propios, situados y contextuados en diversos territorios, y también las decisiones que se pueden tomar en estos terrenos. Y ahí es donde se construye sentido con las voces de las diferentes personas, digamos, que pueden llegar a sentirse interpeladas por estas decisiones que se toman a través de la experiencia lúdica. Muchas gracias, Julieta. No, yo quisiera simplemente mencionar que, pues, ligados a los temas de la transdisciplinariedad, ¿no? Y a esos retos pendientes, en particular me sigue preocupando mucho el tema de la producción, digamos, y del el cómo estructurar, digamos, este tipo de proyectos donde la academia cumple un papel fundamental, pero sin duda alguna también el sector privado también entra a participar de una manera directa. Ahora hablábamos de la necesidad pues de intersectar y muy de acuerdo con lo que Julieta acaba de plantear, ¿no? Frente a los desafíos, digamos, y lo convergente, ¿no? que son los juegos frente a los diferentes retos que puede tener, las finalidades que pueda tener en este caso, por ejemplo, un videojuego, ¿no? Pero el otro asunto que surgía importante del estudio con la CEPAL fue los temas de la formación, el papel que las universidades estamos cumpliendo, digamos, como para entregar a los estudiantes, a las personas que se están formando, pues unos procesos pertinentes también y que tomen en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Porque uno de los grandes cuestionamientos que nos hacían como academia era la no especialización, sobre todo cuando hablábamos de videojuegos, cuando hablamos de desarrollos con tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de procesos que vinculan la imagen animada, fotográfica o de cualquier otro tipo, siempre estamos hablando de una especialización que muchas veces como instituciones no logramos tenerla, ¿no? Y siempre quedamos rezagados, digamos, como en procesos de formación que luego quienes van a desarrollar estos videojuegos, se van a enfrentar a construir y a diseñar
digamos, estos desafíos, al final pues tienen que recurrir o a otras instituciones o a otros cursos o a formar, como en nuestro caso, las personas fuera del país, ¿no? Y después regresar para organizar sus empresas si es que regresan, ¿no? Entonces a mí me queda también pendiente eso, digamos, como frente a lo que como universidades y como academias cumplimos, ¿no? Frente a al pensar en los videojuegos independiente, digamos, ya de su componente ya funcional, es cómo, qué papel estamos cumpliendo para estructurar programas que realmente den cuenta de una especialización en los procesos de creación que tomen en cuenta los diferentes eslabones, no solamente del pensar, sino también en todo el tema del desarrollo, ¿no? Que digamos que esto se amplía, digamos, en palabras, ¿cierto? Del proyecto mencionado, ¿no? En una cadena de unos eslabones que hacen parte de una cadena de valor en la que muchas veces muchos de esos eslabones quedan escondidos, no son evidentes, no se presentan y esto muchas veces impide, ¿no? Que los procesos de producción se lleven o no se lleven a cabo de manera aislada, ¿no? Entonces, nada, era simplemente como por ligar, digamos, como el tema de esos retos pendientes que tiene este universo de los videojuegos en los cuales pues las universidades tenemos muchísimo todavía que pensar para aportar como debe ser en este contexto. Bien, muchas gracias a los tres. Creo que es muy interesante el tema y a mí se me siguen ocurriendo preguntas, ¿no? Pero más que yo, quiero abrir en todo caso la ronda a quienes nos están escuchando, si quieren preguntarles algo a ustedes directamente en base a lo que estuvimos conversando o alguna otra cosa, otra perspectiva que quieran incorporar. Acá llegó una consulta por el chat, la voy a leer. Dice, aprovechando la trayectoria de todos en la mesa, ¿qué le pueden decir a un estudiante que está recién empezando a conocer el territorio fértil de los lenguajes y medios interactivos en lo que respecta al quehacer académico y aún no lo ha considerado como una salida laboral? No sé si fue claro, si quieren la repito. No, dice DC. No, tal vez yo, no sé si entienda bien la pregunta, pero me parece, porque claro, lo que menciona es conocer el terreno fértil de los lenguajes y medios interactivos en lo que respecta al quehacer académico, ¿no? Y a mí me parece que aquí se abre un campo muy interesante. Yo vuelvo y menciono lo que decía ahora del campo de las humanidades digitales, ¿no? Esa intersección, no únicamente, ¿no? Como pensar las tecnologías, los lenguajes y los medios interactivos digamos que al servicio de el quehacer académico, ¿no? Sino cómo pensamos realmente la tecnología como un agente que nos ayuda en la construcción de conocimiento, ¿no? O sea, como, sí, esa perspectiva de lo digital, ¿no? Que va mucho más allá de servir como de instrumentación al servicio sino cómo se convierte realmente en un agente que nos ayuda con sus dinámicas, el machine learning, lo mencionaban ahora, por ejemplo, ¿no? Entre comillas, inteligencia artificial, ¿no? Como una posibilidad que sin duda alguna abre un camino inédito, interesantísimo, todavía aún desconocido, digamos, en el campo de la interacción académica, que hoy apenas lo vivimos o apenas estamos transitando por este camino de una manera pues muy, muy básica. Sí, o sea, adhiero con ese apenas porque justamente fértil es porque es un terreno que está listo para abordar, o sea, es simplemente empezar a transitarlo porque justamente hay mucha vacancia, hay muchos temas para seguir trabajando. Hoy mencionaba, por ejemplo, lo de Data Driven Gamification, o sea, la ludificación a través de... Eso está recién, es muy, muy incipiente y sin embargo la aplicación en la vida cotidiana es enorme porque ya se está aplicando desconociendo de una forma, digamos,
desprolija, si se quiere, y que a veces puede llegar a provocar el efecto contrario a lo que se busca cuando se menciona o se diseña una experiencia de juego. Porque también en ese sentido, al desconocer este campo o al abordarlo sin tener un análisis o poder estudiarlo en profundidad, se puede incurrir en exactamente el polo opuesto a lo que se está buscando cuando se abre a una experiencia lúdica. Si buscamos motivar, capaz que se genera, no puedo, me frustra, chau, salgo de la experiencia, lo dejo de hacer. Entonces, por eso es importante el conocimiento de cuáles son los elementos, cómo se aplican esos elementos, y después el campo de aplicación es enorme porque se puede aplicar desde la academia, que es muy necesario para seguir formando gente, y también en lo que es educación, ciencia, bueno, la parte económica lo está usando muchísimo. De hecho, hoy mencionaba, por decir algunas cosas, porque a veces estamos interpelados por situaciones lúdicas sin darnos cuenta. Ya lo tenemos totalmente internalizados como comunidad y como sociedad en algún punto. Entonces, cuando empezamos a analizarlo y a decir, bueno, esto puede ser implementado para generar conocimiento o para generar otro tipo de propósito también, otro tipo de apertura. Y como bien decía, la tecnología como construcción de conocimiento, pero también, y que lo cual es más fantástico de esta revolución que ha sido Internet para la humanidad, como construcción de conocimiento colaborativa. Entonces, el conocimiento construido en forma colaborativa, que es lo que promueve un uso abierto de las posibilidades que generan Internet bueno, y todo lo que deviene luego también, esta apertura también de hardware, de software que se puede llegar a abordar para seguir desarrollando producciones. Que decirle a este estudiante que el camino está, o sea, inexplorado, y esperando a más personas que puedan abordarlo y que puedan comenzar a buscar esos nichos específicos que son tan necesarios para seguir desarrollando soluciones. Bom, eu concordo muito com o que a Julieta falou, e é um pouco isso, é uma área de conhecimento muito nova ainda, né? Onde a potencialidade é grande, né? Não tem limite. E não é só em questão dos jogos, mas que em questão de pensar o lúdico, o divertido, como formas de se realizar coisas, vamos dizer assim. Inclusive, em relação ao conhecimento, né? Vários pesquisadores falam sobre a questão do brincar, do se divertir. Eu mesmo, que eu tenho alguns trabalhos na área de arte, a gente não fala que está desenvolvendo trabalhos artísticos, mas está brincando, né? O brincar aí essas ações que a gente está desenvolvendo é o lúdico, né? E a gente necessita do lúdico para viver, vamos dizer assim, né? Então, acho que o campo está totalmente aberto, a potencialidade de desenvolver coisas vai depender de cada um em várias áreas do conhecimento. Difícil da gente dizer que não tem saída, né? Pelo contrário, eu acho que são muitas as saídas, e com isso a gente fica até, de uma certa forma, perdido pela opção que vai fazer. Mas em qualquer área do conhecimento, você consegue trabalhar com os videojogos de uma forma que satisfaz o seu interesse, a sua vontade e aquilo que você está pesquisando, né? Então, acho que campo tem. O problema é a gente encontrar os caminhos daquilo que satisfaz, né? Tem um teórico, né, que acho que as pessoas conhecem, né, o Mihaly, Csikszentmihalyi, que fala sobre a teoria do flow, que é a teoria essa questão do envolvimento. Eu acho que quando você se envolve numa atividade, ela se torna, e qualquer que seja, eu falo assim que a minha formação é matemática, na hora que eu estou
trabalhando ou pensando nessa coisa da matemática, eu estou me divertindo. E eu acho que é isso que a gente tem que ir atrás, né? De satisfação pelaquilo que está fazendo. E aí, a área de conhecimento acho que é a menor questão aí, né? Então, não sei, eu entendo que campo tem. É só achar o caminho que satisfaz. Bueno, muchas gracias a los tres. La mesa estaba propuesta para 1 hora, llevamos cerca de 2. Creo que podríamos seguir. Pero creo que ya es como momento de cerrar. De Reverbal les agradecemos muchísimo. Lo digo yo, pero en el nombre de todo el equipo, su presencia, el uso de su tiempo para discutir esto y todos los conceptos que se han ido vertiendo, ¿no? Está claro que es un terreno que tiene, por lo menos para mí, me queda claro, como muchas aristas a desarrollar, porque se habló de, retomo, en base a lo que está hablando ahora, del campo abierto y a la vez de la falta de docentes con determinada formación y un vínculo también entre lo profesional más allá de lo académico, ¿no? Creo que sí, que hay como mucho territorio a trabajar. Me parece a nivel personal que el abordaje de la experiencia de juego como herramienta es uno de los territorios que tampoco está, por lo menos eso es una de mis intuiciones del todo trabajado. Me parece que es algo de lo que va a venir mucho, de la mano también de algunas tecnologías que de alguna forma desdibujan la frontera de la pared, ¿no? Y lo físico y lo virtual es algo que estuvo muy presente hoy en las distintas ponencias. Creo que los abordajes que ustedes fueron volcando aportan a comprender un poco esas miradas, ¿no? Sobre todo pensando en la última pregunta, porque bueno, 5 años, uno se ahora cuando tiene que sentarse, ¿verdad?, a pensar en la formación de un estudiante que se va a meter con estos temas, ¿no? 5 años es mucho tiempo a nivel de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Uno piensa hoy una formación y 5 años después, a nivel tecnología, capaz que está replanteándose algunas miradas, algunos abordajes, ¿no? Y cómo lo académico puede seguir ese tren, porque 5 años es en realidad una foto, si pensamos en esa formación, ¿no? Pero 5 años, lo que venimos hablando, pasan muy rápido, hay muchos cambios. Creo que eso es otro de los desafíos que vamos a tener. De verdad les agradezco muchísimo estar presentes y bueno, les invito a seguir acompañándonos en las instancias de mañana y del viernes. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Muchas por la invitación. gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos los que todavía nos están acompañando, a más de casi 10 horas de transmisión, con muy poco tiempo entre medio, o ningún tiempo entre medio. Me imagino que más de alguno tuvo que salir corriendo a hacerse un café e ir al baño. Así que de verdad les agradecemos a todos los que aún nos continúan en sala y a los que nos están siguiendo por la transmisión en streaming. Bueno, más nada, no quiero seguir prolongando la instancia de hoy, muy extensa y nutritiva, y espero verlos mañana y verlas mañana para mí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, gracias a todos. Gracias. Okay.